Ahora vamos ya directamente con el bueno de Rómulo, porque Rómulo nos va a hablar del futuro de JavaScript. Rómulo, ojo, que vamos a tener aquí una eminencia. Rómulo es parte del TC39, así que si queréis que algo llegue a JavaScript, no es que él tenga todo el poder, pero yo creo que si le intentamos decir, oye, si te doy esto, quizás puedes hacer que esta propuesta... No, hombre, no funciona así. Él os va a explicar mejor que nadie cómo realmente funcionan las propuestas y cuál es el futuro que nos va a llegar a JavaScript con las propuestas que llegan a ECMAScript. ¿Qué es esto de ECMAScript? ¿Qué es esto de JavaScript? ¿Por qué hay una cosa, un nombre diferente? Rómulo nos lo va a contar, así que le vamos a dar la bienvenida al bueno de Rómulo. Rómulo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Todo bien? Pues ¿Todo el súper mundo ahí en bien, casa también? súper contento de tenerte aquí. Estuviste creo que en la MiduConf el año pasado, pues No sé si fue el año pasado, pero estuve hace has tiempo, la verdad. estado seguro, He estado porque seguro. es que es tremendo. Bueno, pues Rómulo, te dejo en los mandos para que te presentes, para que la gente te conozca, porque cuando conozcáis a Rómulo y el impacto que tiene su trabajo en el lenguaje de programación de JavaScript, pues vais a alucinar muy fuerte. Así que nada, vamos a dejar al bueno Rómulo que os explique el futuro de ECMAScript y cómo esto impacta en JavaScript, las propuestas que se vienen y cómo funcionan las cosas. Rómulo, te mando un abrazo enorme, muchísima suerte y me alegro muchísimo de verte. Ojalá nos podamos ver en persona pronto y con Sí. una cerveza hablemos del futuro de JavaScript también. A ti igual, Mido. Es que antes de ser JavaScript, creo que tenemos aquí una buena relación de amistad y echo mucho de menos ver en persona. Totalmente. Bien, Pues venga, te dejo está aquí con la charla y ahora yo estaré pendiente que esto está súper interesante. Suerte, Romu. perfecto. Bien, hablaremos hoy de TS39, de ECMAScript y de su futuro. Ya he dicho hola a todos, pero digo una vez más a todo el mundo ahí en casa para el MiduFest. Yo soy Rómulo, yo trabajo en una empresa llamada Igalia, hacemos open source muy enfocado a navegadores, a engines y todo lo que es estándar también. Tenemos muchos equipos. Ahí también me he cambiado el logo porque me encanta el antiguo logo de Twitter, mi handle, si queréis seguirme en las redes sociales. Y vamos a empezar. Que es un cuerpo de estándares, que este es el 39, y esto remonta a resolución de problemas muy graves. Y el primer problema fue este, ¿no? ¿Os acordáis que en el mundo de emoji nadie sabía hacer una hamburguesa? Si era el queso por arriba, si era el tomate, la lechuga, si llevaba pan, sin pan. Bien, esto ha pasado porque en el mundo de los emojis no había una estandarización de cómo se hace la hamburguesa. Y bien, y para estandarizar tenemos algunas, le llamamos las venues, ¿no? Los cuerpos donde se pueden trabajar estándares, el WG, W3C, que son más relacionados a lo que son HTML, ISO, que es lo que estándar muy conocido aquí en Europa también para casi todo, el ECMA, que es el estándar que acoge el JavaScript o ECMAScript que todos conocemos, Unicode, que es muy relacionado con todo que son temas de internacionalización, y en el caso que nosotros estamos dentro de ECMA, el TC39. Podría ser TC11, TC12, 15, no sé por qué es el 39, creo que será por orden, y es el comité técnico que define el lenguaje de JavaScript, que todo el mundo lo usa, y es porque estamos aquí, mucha parte de nosotros. ¿Quién puede participar en este grupo? Bien, normalmente son los delegados y los delegados vienen de tres maneras distintas, ¿no? Implementers, que son la gente que tiene o un engine o un browser, normalmente Google, Apple, etcétera. Compañías, empresas que interesan por los estándares. Todo esto, las compañías pagan como una suscripción anual para pertenecer. Después tenemos las entidades como universidades, OpenGS Foundation y otras que pertenecen, no pagan, pero también tienen un voto y un asiento en el board o en la asamblea que hacemos. Y ya explicaré un poco mejor. Después hay el caso de los Invited Experts, que son gente que ha sido reconocida por algún motivo, ¿no? Por su contribución dentro de lo que es la comunidad, las propuestas, ideas,
y después todos los demás contributors, ¿no? Todo el mundo que quiera estar aquí y ayudar y hacer reviews de propuestas, de ayudar a la comunidad, todo eso. O sea, todo el mundo puede pasar. Yo la verdad es que pasé, creo que por las tres fases hasta el momento. Por eso es posible. Bien, un repasito antes de empezar con todo lo importante. ECMA, ya hemos dicho, ¿no? Es la entidad que garantiza el estándar. ECMA 262 es el número de la especificación que define el lenguaje ECMAScript, que al fondo todo el mundo la llama JavaScript. El TG2, TG3, TG1 son los grupos de trabajo dentro de cada TC, de cada Technical Committee. Yo explicaré un poco mejor. Y el TCXX, bien, puede ser el 39 para JavaScript, el 53 creo que es Dart o JSON o lo que sea. O sea, hay muchos TCs, podéis buscarlo. Y bien, y ya sabemos lo que es el Standard Venue, ¿no? El TC39. Y ahora, ¿cómo trabaja? Es muy sencillo, a través de consenso. Todos tenemos que estar de acuerdo para que las cosas salgan adelante, lo que es súper complejo y difícil. Pero si no estamos de acuerdo, lo que hacemos es intentar entendernos y aportar de manera constructiva para que las cosas salgan adelante, ¿no? Si no me gusta esto, el por qué no me gusta esto, lo podríamos hacer de otra manera y así intentar tener un consenso para avanzar con las propuestas. Y las propuestas se avanzan por fases, ¿no? Que le llamamos stages. Aquí yo menciono 4 stages, pero existen más. A un nuevo que ha sido creado justo al final de 2023 y ya os lo explicaré un poco más tarde. Y todos estos pasos demuestran la maturidad de la propuesta, ¿no? Si vamos de stage 0, aumentando hasta que finaliza. Lo que comentaba hace poco, los task groups. Bien, el TG1, que es el principal, trata de lo que es el lenguaje, el JavaScript. Después tenemos el 2, que es muy enfocado a la internacionalización, el 3 a la seguridad, y estos dos nuevos, que es uno enfocado a source maps y otro a Research on Language Standardization, que es un grupo de trabajo que estudia el lenguaje y mejoras lo que se puede hacer dentro de lo que es JavaScript y todos los lenguajes que puedan ser también trabajadas en el mismo ecosistema. Lo trabajamos todo en GitHub, lo podéis ver ahí, es casi todo muy público. La ECMAScript, este sería la receta, ¿no?, que generamos cada año. Aquí la pantalla es de 2022, pero este año se lanzará una nueva receta que los browsers, ¿no?, la cogen e intentan implementar para cada navegador. A veces lo hacen mejor, peor, porque es que a veces tenemos alguna diferencia, pero eso ya lo miraremos de cómo intentamos solventar ese tipo de problemas. Y hacemos 6 reuniones todos los años, 3 en persona y otras 3 en virtual. La primera del año la hicimos en el continente americano, fuimos a San Diego, la segunda online, la tercera será dentro de 2 semanas en Helsinki, que no iré, y después la última del año presencial normalmente es en Japón. O sea, nos dividimos e intentaré ir. Y hacemos también varias llamadas cada mes para varias cosas, ¿no? Educators, tools. Yo soy responsable de algunas de ellas, he procrastinado en algunas y perdono, pero así que vuelva, estáis todos invitados. Y bien, ahora empezaremos con lo que nos interesa más, ¿no?, la parte del código. Y he puesto 2.7 porque la verdad es que los stages han cambiado, pero ya lo comentaré más adelante. La primera fase es la fase 0, ¿no? Stage 0, que esto es en un café, estás con un amigo y te apetece hacer una propuesta y pensar, oye, esto en JavaScript sería la bomba, ¿no? Una idea cualquier que tengas. Escribes un explainer y intentas discutir con alguien. Existen explainers ya dentro del repositorio de propuestas en Stage 0. Estas son propuestas que quizá no llegan a Stage 1 o propuestas que nunca fueron presentadas, que son como un grupo de ideas que la gente tiene. No quiere decir que nunca se vaya a hacer. Yo, por ejemplo, mañana puedo coger una de estas propuestas y hacerme champion e intentar promoverla durante todas las fases. Llegamos al Stage 1.
Stage 1 es cuando tenemos un champion, que es el champion, es la persona, ¿no?, que se encarga de trabajar en la propuesta, y esperamos que cuando lleguemos ahí tengamos una idea un poco más o menos de lo que va a ser, por lo menos la intención. Y podemos trabajar en demos, podemos trabajar en algún polyfill, pero se espera que esto cambie de hoy para mañana, ¿no? Que cambie de nombre, que cambie de API o hasta que cambie la dirección de la propuesta. Y, por ejemplo, en el caso de Stage 1, ahora tenemos una propuesta que es de las que más me está como en plan alegrando, y es una propuesta llamada Signals o Signals o Sinales, como queramos decir en castellano. Y antes de avanzar para lo que es la propuesta y que trata la propuesta, es completamente distinta de la mayoría de las propuestas que estamos acostumbrados, porque normalmente nos enfocamos a las propuestas para el desarrollador final. Y en este caso, esta propuesta la puede ser usada por desarrolladores finales, pero es muy enfocada a los frameworks, a las librerías. Y bien, ¿qué son Signals? Nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, con la programación reactiva, en que usamos React, usamos librerías que nos ayudan a gestionar el estado, y en este caso, cuando hacemos un counter, ¿no?, la variable para salvar o guardar la información que vamos incrementando al counter, tenemos la función setCounter en este caso, que es la función que nos va a incrementar el contador y renderizar, porque normalmente cuando hacemos UIs y un contador queremos no solamente que se incremente dentro de código, pero lo queremos también pegar a la parte visual. Y esto sería un counter que dice, ¿no?, par o impar, y aquí sería, por ejemplo, un caso que tenemos este tipo de código. Cuando queremos crear una librería como Signals, lo que queremos hacer básicamente es no tener este tipo de código, pero desde el navegador, desde el lenguaje, darte un gestor de estados que sea lo más optimizado, que puedas crear tu signal y puedas crear tu efecto y puedas, dentro del valor, por ejemplo, signal computed, pasarle los sinales, los callbacks, y pueda gestionar esta mutabilidad de la manera, este estado, digamos, de la manera más eficiente posible. ¿Y por qué dicen, oye, pero ya hacemos esto desde librerías de JavaScript? Es verdad, pero este es de los pocos momentos en que todas las fuerzas de frameworks se han juntado para crear algo que es nativo dentro del lenguaje, ¿no? El API de Signals o de Signals sería algo que está optimizado. Creemos que escribir todo este tipo de gestión de estados dentro de lo que es el lenguaje C++, ¿no?, que es lo que sería implementado, nos permitiría hacer más optimizaciones, y desde lo que son los frameworks podrían usar esta API para hacer sus side effects, para renderizar el DOM de la manera más eficiente, aportando muchísimo más de lo que se hace hoy en día. Y al ser algo del navegador, todos los frameworks podrían construir encima de esto, ¿no? Y además de eso, si a futuro podemos conectar esto a lo que sería, por ejemplo, un DOM parts o una API que pudiera mutar el DOM de una manera muy, digamos, atómica, podríamos tener los efectos de mutación de UI de una forma súper smooth, ¿no? Porque es de las problemáticas que tenemos, que el JavaScript puede actualizarse rápido, pero tiene que reflejar en la vista, ¿no? Y es por eso que se han creado virtual DOMs, muchísimas técnicas para optimizar ese proceso. Stage 1, tenemos muchísimas propuestas que me encantan, ¿no? Pattern Matching, que es como la mejora de nuestro conocido switch. Type Annotations, que es una propuesta que yo soy uno de los champions también, que me encanta un montón, que está un poco así en el limbo. Decimal, que también, oye, para nosotros que cada vez más se usa JavaScript dentro de lo que es el mundo financiero, si no tenemos una buena estructura de números, y el decimal es muy importante, se va perdiendo el dinero por ahí, por estos números grandes que no es posible gestionarlos desde lo que es el JavaScript. Y esto sería el Stage 1. Cuando llegamos a Stage 2,
Bien, atención, esto ya es algo muchísimo, muchísimo más serio y bien, ya empezamos con lo que es la spec, ¿no? La spec es la receta para los navegadores y los engines que implementen nuestra idea y es escrita de una manera muy específica en el ECMA Markup, que es súper complejo. Después que empiezas, te vas acostumbrado, pero todos los días aprendiendo y ya tienes que tener las semánticas, las APIs que quieres tener, exponer, todos dónde va a ir la cosa, ¿no? Y se espera que esto vaya hacia adelante, ¿no? Ya has gastado tiempo estando en el Stage 1, ahora, oye, vamos hacia adelante, ya empieza a ser algo experimental. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de spec que yo mismo escribí para Number Format, que, por ejemplo, tiene el Format Range y Format Range to Parts. Y aquí tiene la receta, ¿no? Cuando recibes un número, hace el require internal slot que es como alocar el espacio, ¿no? del constructor del number format y después le vas diciendo, ¿no? Oye, si es definir, undefined o hacer el true del error, to tell mathematical value, que es cuando empiezas a transformar el número y ahí dentro de esta operación, por ejemplo, puedes definir precision arbitraria del número y muchísimas cosas ahí por detrás que vosotros podéis ver que es todo público. Pero bien, es un rollo y es súper complejo y hay muchísimos errores que vamos a lo largo del proceso arreglando y mejorando. Y un ejemplo de Stage 2 Proposal que a mí me está encantando y creo que es solventa un caso muy peculiar y es de Julia, mi amiga Julia y Nicolò, mi coworker, mi compañero de trabajo, y es algo súper gracioso porque nosotros al momento vamos siempre que vamos a ser lazy load, lazy lo que sea, y cuando somos lazy, la mayoría de los casos delegamos y somos lazy porque no queremos que gastar network, bandwidth, ¿no? La conexión, pero en algunos casos que, oye, no hay diferencias si, porque los ficheros son en un servidor local o porque esta es una aplicación dentro de un servidor o un Electron. No interesa la latencia de carga desde asíncrona. Lo que te interesa es el peso, ¿no? que el JavaScript tiene cuando se inicializa, se evalúa, se inicializa, ¿no? Y quieres que se cargue porque lo quieres tener ahí al momento, pero solo quieres inicializar. Y cuando hablo de inicializar es evaluarlo y hacer todo, ¿no? El proceso que está por detrás de cuando abres un fichero JavaScript, ¿no? Ver el gráfico de dependencias, qué hace, qué no hace, el hosting y toda la parte esta de lo que sería el engine lo haría, lo haces después. Esto también puede ser un gano muy grande. Ya hay algunas pruebas de concepto que algunas aplicaciones desktop y otras que usan también JavaScript, hay un gano muy, muy grande en lo que sería la performance. Por eso, esto es una alternativa si no necesitas o no tienes problemas de hacer el lazy load de una manera distinta, ¿no? Hacer el lazy, digamos, evaluation. Y ya después del Stage 2, normalmente vendría el 3, pero ahora tenemos el 2.7. ¿Y por qué el 2.7? Bien, cuando llegábamos a Stage 3, había una problemática. Había propuestas que eran Stage 3, casi Stage 4, y había propuestas que eran Stage 3, casi Stage 2. Y esto causaba muchas problemáticas, ¿no? El tema de cuando los navegadores empiezan las implementaciones, la API estaba estable el suficiente para que podamos empezar a implementar. No necesitamos de más tests. Bien, hay más comentarios, hay cambios. O sea, porque no había una estabilidad confirmada y era muy difícil tener como una línea muy, muy firme cuando la propuesta estaba en condiciones para implementar, fue ahí que se ha creado el Stage 2.7, que fue creado en la reunión, creo que de noviembre o de... Sí, noviembre, sí. Bien, ¿qué esperamos de Stage 2.7? Es que tengamos el texto, la spec completa, ¿no? Que ya tengamos todo lo que es necesario para que estemos listos para implementar. Y ahí los reviewers empiezan, los reviewers, los editors, porque tienes que invitar gente para que revise tu spec. Empiezan creando los tests
y bien, alguna implementación, algún polyfill puede ir empezando. Y después tenemos aquí un caso que es el Shadow Realm. Fue la primera propuesta llegando a Stage 2.7. Muy gracioso porque esta propuesta estaba en Stage 3, ha sido demoted, en inglés no sé, o rebajada, en castellano sería, creo, a Stage 2, y cuando volví a Stage 3 se ha metido este nuevo Stage que es el 2.7. Por eso ha vuelto y ha vuelto al 2.7. ¿Qué es Shadow Realms? Shadow Realm. Bien, es una propuesta que a mí también me encanta. No ha tenido la mejor de las suertes hasta el momento porque tiene bastante complejidad a nivel de tema seguridad. Pero la motivación que tiene esta propuesta es muy clara. Esto viene de la gente de Salesforce que tiene que interactuar en sus aplicaciones con muchas dependencias de terceros, ¿no? Desde Google Maps, desde AMP, que muchas de ellas parchean el Global Object o lo cambian. Y cuando tienes software de terceros dentro del mismo entorno, puede haber este conflicto. Si no pones un feature detection para no ensuciar o poluir el Global Object. Y en este caso, lo que hace Shadow Realm, dentro del mismo heap, crea un realm. Un realm es como una capa interna que genera un nuevo objeto global que es aislada de la principal, a pesar que ejecutan el mismo thread, ejecutan el mismo contexto, pero en ese realm. Y la ventaja es que puedes inicializar, por ejemplo, en el primera inicializa la función init dentro de Plugin Framework, que es el inicio del Google Maps, y la otra inicializa otra librería. Y esto después te devuelve y puedes jugar con los datos sin interferir, digamos, en el global list. Esto se puede hacer al día de hoy muy un poco liante con iframes, post-messaging, pero cuando tienes que hacer este tipo de aislamiento, lo tienes que hacer así, ¿no? Muchas veces en casos de authentication se hace un proceso similar, no igual, pero bien, sería algo que nos permitiría ese aislamiento sin tener que contar con grandes cosas y es una propuesta que a mí, la verdad, que la veo súper necesaria. Cuando llegamos al Stage 3, oye, tenemos el spec text como con el stamp, ¿no? Con el sello de los implementers, los engines empiezan implementándolo y ya alguno ya se anticipa y lo lanza antes del flag. Por eso que ahora con Stage 3 y el 2.7 es más fácil, porque había a veces la carrera de los engines, ¿no? ¿Quién quiere ir primero? Y a veces alguno lo lanzaba muy prematuro. El caso de Shadow Realm ha sido lanzado en Safari antes de tiempo y después ha vuelto hacia atrás. Por eso os digo que es muy importante la motivación de Stage 3. Stage 3 tenemos propuestas como Temporal, ya hablé de ella, pero bien, es la propuesta que nos va a permitir trabajar con data, con fechas, con tiempo, hacer operaciones aritméticas con fechas y es una de las propuestas y más complejas que existe en el lenguaje hasta el momento. Ya tienes que tener en esta fase Text 262, ¿no? Lo que comentaba, vosotros podéis ver el resultado de la compatibilidad de los tests en cada uno de los engines. Si vais a este link, es muy gracioso porque todos los tests se ejecutan contra estos engines y cuanto más coverage, quiere decir que es más spec compliant, ¿no? Se alinea más con los resultados de la spec y los tests que se ejecutan. El caso de Temporal, voy a pasar adelante porque para mí es de las mejores propuestas. En Stage 3 hay algunas otras, Decorators, etc. Y ahora, por tiempo, ¿no? Llegamos a Stage 4, que es cuando todo finaliza, ¿no? Cuando la carrera termina y cuando queremos pasar a la propuesta, a la nueva edición de lo que es el libro, el lenguaje. Normalmente se pasa cuando ya existe más que 2 engines implementándola
y ya tiene el grado de maturidad suficiente para que sea utilizada en aplicaciones casi en producción. Por eso, llegando a Stage 4, bien, es algo seguro que no saldrá del lenguaje. Y tenemos algunas propuestas que son súper interesantes, ¿no? El array grouping, que es algo muy sencillo, pero nosotros hemos estado años con Lodash y con otras librerías. En este caso, tenemos un array con objetos y queremos filtrarlos o agruparlos, ¿no? Por una cosa. Aquí enviamos por alguna propiedad. Aquí enviamos el callback y dentro del callback hacemos el destructuring del objeto y a la cantidad, si es menor que 6, nos filtra, nos da la cantidad menor que 6. Pero esto lo podemos hacer también con objetos, ¿no? Aquí, por ejemplo, con el Object Group By, destructura automáticamente y le dices que lo filtre o que grupe por tipo. Y nos pone todo muy guapo, ¿no? Los vegetables, fruit, meat, porque estamos filtrando por tipo. Y esto es súper útil y nos pasamos horas con maps, con filters, con reduce y esas cosas todas. Stage 4, set methods también. Nosotros tenemos los sets, nos ha salvado la vida para generación de arrays no duplicados, etc. Ahora tenemos métodos que nos permiten trabajar con 2 pares de sets, ¿no? Por ejemplo, saber la intersección entre 2, la diferencia entre 2 sets o hasta intentar hacer el merge de los mismos. O sea, es espectacular y es muy útil que lo tenemos que tener y lo usábamos y lo hacíamos de manera mucho más compleja y así con una línea lo tienes. Promise with resolvers. Oye, esto también era algo de cajón, ¿no? ¿Quién no ha hecho esto? La variable fuera, let resolve reject y después la machacaba sin querer con algún otro promise, con promise with resolvers. Estructuras el resultado de la promise y puedes hacer todo tu trabajo de manera súper sencilla. Muchas propuestas en Stage 4, ¿no? Array o Atomic Awaited Sync, otras muy relacionadas con cosas muy complejas como rejects, como Unicode, strings, pero podéis siempre consultar. Y para vosotros que queréis o tenéis la posibilidad de ser más valientes usando las nuevas features, con TypeScript, con Babel, ASP, todas estas herramientas ya las podéis usar. Todo lo que ha salido hasta el último plenario hará parte del libro de ECMAScript para el año que viene. Y el último paso es cómo colaborar y relacionarse con TS39. Escribir tests son siempre bienvenidos. Ayudar a las propuestas, ¿no? Hay un montón de propuestas dentro de lo que es el scope de TS39. Documentación y feedback con YouTube. Aquí, si queréis los slides, es solo ir adelante y mil gracias a todos y ya está. Bueno, Rómulo. Oye, muchas gracias por el pedazo de repaso a ECMAScript. Yo creo que mucha gente no sabía ni que ECMAScript es como el recetario, ¿no? Los ingredientes para hacer JavaScript y que cómo no para de evolucionar. Es increíble las diferentes fases, todas las propuestas que tenemos, las cositas que se vienen y mira que hay algunas que han estado en el horno durante mucho tiempo, como lo que le decías, lo de Temporal, ¿no? Yo no sé, te voy a hacer una pregunta, no sé si te atreves. ¿Cuándo crees que vamos a poder trabajar con Temporal ya en condiciones? ¿Este año, el que viene, 2038? ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? Temporal está pasando por una cosa muy compleja. Nosotros estuvimos reunidos con Google, ¿no? Con Apple y con Mozilla desde febrero en San Diego y nos venían con un problema, ¿no? La complejidad de la propuesta, el tamaño de la propuesta para dispositivos como Android, por ejemplo, y nos han dicho, si esta propuesta va hacia adelante, o cambiáis y optimizáis el tamaño, lo que mi colega Philip Chimento lo empezó haciendo, pero después han venido, ¿y la complejidad? Porque hemos reducido el tamaño, pero no la complejidad. Y lo que estamos haciendo es reducir el scope con algunas partes de calendarios, claro, algunas partes que no es que no sean necesarias, pero que entendemos que posiblemente no serán tan impactantes al usuario final y la estamos reduciendo. Este junio, en plenario, vamos a presentar la versión light de Temporal y esperemos que
sea la última vez que presentamos y vaya hacia adelante. Si va hacia adelante, hay planes de implementación. Nosotros mismos queremos vernos libres de temporada y que sea una realidad, por eso ayudaremos a implementar en V8 en lo que sea. Y otra pregunta que tengo es sobre los signals, porque es una de las propuestas que ha rompido con mucha fuerza, ¿no? Mucho hype y tal. Y yo sé que a lo mejor no debería preguntarte estas cosas y te meto en un lío, pero de forma personal, ¿tú cómo ves los signals? ¿Les ves por oportunidades y futuro o lo ves complejo? Vamos a dejarlo ahí. Yo le veo oportunidad y futuro. Sinceramente, al día de hoy no soy un usuario que usa Signals Claro. o hago mucho desarrollo, ¿no?, que dependa de Signals, pero me encanta que estén ahí. Pero lo mejor es que venga TS39 no es el contenido de Signals, es que vamos a desarrollar tooling encima de Signals directamente en DevTools, lo que va a beneficiar a todo el mundo, ¿no? Porque cuando llegue la propuesta será algo nativo en la performance, porque cuando mutas un árbol de 300.000 nodos de HTML y no sé qué cuántos de subtrees de JavaScript, si lo haces en JavaScript es eficiente, pero si lo haces usando, ¿no?, las capacidades que tenemos dentro de lo que es la lenguaje que se implementan los engines, pensamos que puede ser más eficiente. Y no creo que sea una propuesta que vaya a tardar tanto a viajar a un estadio que nos permita pensar en estabilidad. Rómulo, es increíble escucharte, es un placer, es un privilegio tenerte. Mucha gente se preguntaba, ¿pero de Rómulo de dónde es? Porque con ese acento y tal. Y yo he dicho, es de Portugal. ¿Eres de Portugal, verdad, Rómulo? Sí, soy español de nacionalidad y brasileño, pero vivo en Portugal. Ahora vives, claro, o sea, vives en Portugal. Era brasileño, vale. Yo sabía que estabas ahora viviendo en Portugal, en Porto, Sí. pero que habéis estado muchos años en Barcelona viviendo y yo he dicho, no, es porque, claro, está en Barcelona tanto tiempo. Pero de nacer, ¿naciste en Brasil o en España? Nací en Brasil, he sido creado en Portugal, junto a la frontera, por eso que he visto mucha tele española y Ah, he claro. crecido con la televisión española, ¿no? Para mí Schwarzenegger y Sylvester Stallone eran españoles hasta mis 10 años. Qué grande, o sea, es que lo tienes todo. Oye, crack, pues muchísimas gracias por pasarte, por compartir todo esto. Espero y deseo que a la gente, bueno, ya la gente lo estaba diciendo, ¿eh? Mira, dice, ese men vive, come y bebe JavaScript. A la gente le ha gustado, qué crack, a la gente le ha gustado, que se quede un rato más. Hay gente que se quede un rato más, que quiero saber más cosas. Bueno, ya lo traeremos más adelante, ya, Rómulo, vamos, lo secuestramos para que nos explique de más propuestas, porque es que JavaScript, es más script en este caso, ya veis que no para de evolucionar y Rómulo está ahí en todas para enterarse, incluso escribiendo especificaciones, que madre mía, eso también es para hablar largo y tendido, cómo es escribir una especificación para ECMAScript, ¿eh? Eso ya nos explicarás los secretos y las salsas que hay ahí detrás. Rómulo, un abrazo enorme, cuídate mucho, muchos éxitos y que te vaya genial, crack. Mil gracias a todos y que vaya todo bien. Nos vemos Chao. pronto. Chao, crack. Pues, ¿sabéis cómo me siento una vez que escucho a este pedazo de maestro? Me siento así, me siento así. ¿Qué pasa con ECMAScript? Rómulo es un verdadero salvaje, es un crack y me alegro mucho que podamos escuchar a gente de este nivel, además en español, y ver que el impacto que tienen en tantos sitios, ¿no? Hemos podido hablar con David East o David Este en español, Rómulo en español, y es impresionante porque muchas veces pues vemos el impacto que realmente tiene la comunidad hispanohablante y poder disfrutar de este nivel de charlas me pone muy contento, me pone muy contento.